El significado y el texto. Decir palabra o palabras es fácil porque solo representa un conjunto de fonemas. Pero cuando escribimos, la palabra se transforma y pierde su sencillez ante la complejidad de su uso. Al mencionar una palabra desde la perspectiva de la lingüística con sus dos componentes, el significante y el significado, pareciera que nos referimos a un ser bicéfalo de la mitología. Sin embargo, todos los días empleamos la palabra en su acepción más conocida y simple. Toda palabra tiene una historia en el vocabulario de las personas. Su cercanía y familiaridad nos protege de todo intruso que intente desplazarlo. La comodidad implica un número limitado de términos que empleamos para comunicarnos. Así, no ampliamos nuestro idiolecto y solo apelamos a aquellos que tenemos, limitando el acceso a otras palabras que por su significado ofrecen un horizonte de ideas, conceptos y sentidos. ¿Dónde repercute esta limitación en el uso de términos? Aunque no crean, la carencia de términos afecta la creatividad, la capacidad de resolver problemas, la comprensión del mundo desde las ideas contenidas en los libros, en la imposibilidad de argumentar, de reaccionar ante términos inmersos en una estructura densa y finalmente en la incorporación de las teorías propuestas que a veces hacen tabla rasa de nuestros cerebros, dejándolo estático, prisionero de las estructuras cognitivas superpuestas o, como dice Chilesa, una mente cautiva. Leer puede hacernos libres o esclavos. Libres en cuanto podemos apropiarnos de los términos para someterlos a nuestro contexto, y esclavos en cuanto solo seamos repetidores de la teoría o las ideas de los otros. Y la escritura sucede exactamente lo mismo. La libertad de pensamiento no implica la libertad de tomar para decir, sino la estructura obliga a decir lo que pensamos respecto a ese tema que plantea una dificultad a la hora de leer. Desentrañar la palabra desde el significado en contexto da la oportunidad de comprender desde el origen y no de la periferia. Así fluye el texto desde mis ideas en relación a mi vocabulario y el sentido que le impregno a eso que escribo. Un comentario, una crónica, un ensayo deviene de nuestra comprensión del mundo. Así es como la lectura parte del conocimiento de las palabras en su primera acepción, es decir, de aquella que contiene el significado que proyecto y vacío en la estructura del lexema. Esto quiere decir que el significado es dinámico, porque se menciona desde un lugar que contiene características propias, ya sea de conocimiento o desconocimiento temático. Un lugar que enfrento desde la carencia o la abundancia, la información o la desinformación, el acceso o la restricción, la censura o la libertad. Es la palabra que crea fronteras irreconciliables entre nosotros los civilizados. Ese es el poder de la palabra. Decir, por ejemplo, modelo de explotación, me remite a una comparación en la que diferencio explotar de no explotar. La base está formada por una forma de abuso en oposición al no abuso, concreto, tangible, palpable y sufrido. Esa experiencia me permite metaforizar el término para inscribirlo en un discurso con tinte político proletario burgués. Si somos grandes y tenemos lecturas sobre dominación, patrones de acumulación, ejército proselitista, lucha de clases, entenderemos lo que quiere decir un texto escrito por Foucault, Weber, Tapia u otros. Quiero decir que todo texto tiene grados de dificultad que se tejen unos encima de otros,
Esta superposición es posible precisamente por el manejo y conformación de los significados en contexto. De ahí que es difícil hablar de hábito de lectura. Este no se hace porque leo y escribo, sino se forma a partir del entendimiento de la palabra fuera del diccionario, en relación al contexto en el que se encuentra, a la apropiación del término, el manejo del mismo hasta gastarlo y finalmente cotidianizarlo. El trabajo que realizan los maestros que inician a los estudiantes en la lectura debiera partir por trabajar el significado a la par del significante, en el marco o el entorno vivencial de los pupilos. Crear distancias entre el contexto, la lectura y el estudiante incide en la falta de entendimiento, y lo que es peor, en la superposición abstracta de la construcción textual ajena a la realidad inmediata. La jirafa vive en la sabana es un vacío que no altera la estructura cognitiva, pero decir el chihuanco está en el techo y lo estoy viendo constituye mi realidad inmediata, mi vivencia y por ende mi entendimiento. Si se trabaja con los niños a partir del significado y el significante, el niño entenderá lo que lee siempre. Gracias.